Yo les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre los mitos de la maternidad, como ya lo viste acá arriba en la portada. Y con este video cerramos el mes de mayo, que está dedicada a la maternidad, a todas las mamás, en nuestros estilos de crianza, las situaciones que nos hacen ser pues mejores mamás, porque ya somos buenas mamás, pero queremos mejorar. Y también como ser humano, cuando ya estuvimos platicando acerca de la conexión que tenemos con mamá, si la seguimos trabajando, cómo puedo mejorarla con ella, o si es necesario pues quizá a lo mejor separarnos, que ya lo vimos quizá a lo mejor 1 o 2 semanas antes, no recuerdo muy bien. Y con este cerramos el mes de junio para darle, de mayo, perdón, para darle pie a junio, que ya vamos a estar platicando asuntos de papás, que también a ellos les conciernen esto de la crianza para ser mejores padres. Y hoy vamos a hablar acerca de los mitos de la nueva maternidad, que son muchas de las situaciones que pasan en consulta y que me pasan también a mí como mamá, y hoy quiero compartirlas para poder ser mejor mamá, a modo de que yo como mamá me pueda validar y yo como mamá pueda poner mis propios estándares alcanzables y no los que la sociedad me pide que tengo que cumplir, o que muchas veces también la parte social, las personas que me rodean también a veces hacen un juicio acerca de mi estilo de crianza, de lo que yo estoy haciendo con mis hijos, de cómo estoy yo criando. Y entonces a veces es ahí donde puedo yo como mamá, como ser humano, de repente perderme un poco, porque estoy intentando alcanzar estándares que no puedo lograr, porque hay ciertas razones por las que no, y porque de repente a lo mejor también me puedo frustrar, porque al ver a otra mamá que sí puede lograrlo, es donde yo digo, si ella puede, yo también puedo. Y entonces es ahí donde viene una frustración, pero no me he dado cuenta por qué algunas sí, por qué otras no. Y aquí es que cada familia realmente tenemos una manera muy particular de poder criar a nuestros pequeños. Cada mamá tiene una particularidad, me refiero a características muy únicas que te hacen a ti como mamá y que me hacen a mí como mamá, y que aunque tengamos muchas cosas en común, pues no vamos a ser iguales nunca, porque yo soy Mónica y porque tú eres Laura, porque eres Ana, porque eres Rosa, etcétera, y porque nos hacen muy, muy diferentes. Así que, pues nada, vamos a empezar. Yo soy Mónica Ruiz, si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, soy psicóloga clínica y acompaño a los niños y a sus familias en consulta a mejorar sus comportamientos y a trabajar muchas situaciones emocionales, y van acompañados de sus padres, y por medio del juego podemos hacer estas modificaciones. Y también soy mamá de dos, de un adolescente, de un niño de 7 años, y pues también voy a terapia, que eso es algo muy importante para hacer esta consideración acerca de los mitos de la nueva maternidad. La verdad es que la maternidad hoy en día, hoy en el 2024, considero que se ha romantizado mucho, y seguimos trabajando en ella para que sigamos viéndola como una maternidad muy real. Con una maternidad real yo me refería a esto donde yo te decía que yo soy Mónica y lo que yo vivo no lo vives tú. Por lo tanto, incluso yo podría decir que ni poniéndome en los zapatos de la otra persona puedo entender o imaginar cómo la estás pasando y por qué tomas las decisiones que tomas para que tú tengas esos resultados. Y es ahí donde de repente quizá en la parte social hacemos un juicio muy a la ligera, y es aquí donde no deberíamos de hacer una opinión o de tener un juicio acerca de otra familia, de otra persona, porque nunca vamos a entender, porque nunca nos vamos a poner en sus zapatos, porque no somos nosotras quienes lo estamos viviendo. Y cuando les digo que la maternidad se ha romantizado mucho, es porque nos han vendido mucho que el ser mamá es algo bien bonito, que ser mamá es como una meta en la vida de las mujeres, y que las mujeres pues estamos hechas para ser madres. Y cuando digo estamos hechas, no solamente por el sentido de dar vida, sino por traer al mundo, de criar a un hijo dentro del matrimonio, porque muchas veces así se espera, y que afortunadamente ya están cambiando los estándares, pero que a veces es donde se espera que un niño crezca en una familia, que como mujeres que tenemos hijos deberíamos de estar casadas, deberíamos de estar acompañadas. Y es ahí donde se ha hecho esta maternidad pues muy rosa, se ha romantizado. Yo te decía la intención de que las mujeres debamos de ser madres,
deberíamos querer ser madres, deberíamos de criar a buenos hijos, deberíamos de ser felices, de que nuestros hijos deberían de ser felices, de que nuestros niños deberían de vivir en un hogar, de que nosotras deberíamos de esforzarnos, de que no deberíamos de quejarnos por la maternidad, porque claro, pues queríamos tener hijos y pues ahora, Mónica, ¿de qué te quejas? Y son estas exigencias, yo te decía, que de repente la parte social nos exige mucho y nos pone parámetros donde nosotras queremos alcanzarlos, y más si vemos que de repente haya alguien que lo logra según mi expectativa, según el ojo yo acá afuera donde yo miro, y veo que esa familia le va muy bien, y veo que esa mamá puede lograr mucho, y veo que esa mamá tiene niños muy bien portados. Entonces yo digo, pues es posible, se puede lograr, y entonces sigo trabajando. Y yo te decía que es ahí donde hay una enorme frustración. Y vamos a empezar con que dentro de la maternidad, de cómo se ha romantizado estos mitos de lo que creemos que debería sí lograrse. Uno de los mitos más grandes de esta nueva maternidad es creer que las mamás somos mamás multitask, es decir, que las mamás podemos hacer todo y que no nos cansamos y que debemos aparte hacerlo súper bien. Y una de ellas, por ejemplo, es que hoy me tomé sí, para hacer algunas notas para no perderme en el camino, y voy a estarles leyendo porque no quisiera que se me perdieran las oraciones que hice. Cuando hablamos de una mamá multitask, y creo que eso lo hemos visto mucho en las redes sociales, porque yo también pues soy consumidora de redes sociales, y de repente hay mamás que suben fotografías o suben videos de una vida perfecta. Y con vida perfecta me refiero a la mamá que cocina todos los días y que aparte lo hace de una manera muy saludable. La mamá que se queda en casa y que cuida de sus hijos, tanto como la mamá que sale a trabajar y que le alcanza el tiempo aparte para maternar y tener una casa limpia. La mamá que tiene los hijos bien bañados, bien limpios, que son estas mamás que preparan estos lunch perfectos, saludables, con una lonchera llena de stickers y estas figuritas maravillosas que tú deberías de tener, porque si no, entonces no eres una buena madre. Estas mamás que yo te decía que salen a trabajar y que aparte regresan y que cocinan y que tienen casa limpia y que los hijos se duermen tempranos y que ellas, por supuesto, son mamás delgadas. Y hoy no quiero referirme, estoy siendo sí sarcástica y estoy hablando quizá a lo mejor para acomodar y quitar esta maternidad rosa que nos están vendiendo y que muchas veces llegamos a caer y que nos sentimos frustradas y que a veces nosotras no nos validamos ni siquiera como seres humanos, o que no nos reconocemos y nos sentimos muy culpables por los estándares que no cumplimos. Pero no quiero decir que es una regla. Entonces yo te decía que estas mamás que salen a trabajar, que son perfectas, estas mamás que ayudan a sus hijos a hacer las tareas, que aparte tienen una paciencia impresionante, estas mamás que aparte de que trabajan, salen a trabajar, de que trabajan dentro de casa, de que tienen 3 niños y todos son perfectos, limpios, que se quedan a hacer la tarea en casa y que aparte les alcanza el tiempo para salir a llevarlos a hacer actividades extracurriculares, llámese fútbol, ballet, que me alcanza para hacer todas estas actividades, que me alcanza el tiempo para ser una esposa, para tomar baños largos, para maquillarme, para salir a bailar, que aparte me alcanza el tiempo para ser una buena amiga, que salgo con mis amigas a desayunar, que me puedo reunir con otras mamás, porque pues Mónica dice que hay que trabajar en la parte social, yo como madre, que me tiene que alcanzar el tiempo, y que no solo eso, tengo que ser profesionista porque nunca es tarde para lograr mis sueños. Estas mamás multitask, de verdad que en las redes sociales nos han vendido mucho es este perfeccionismo. De hecho, yo sigo a una psiquiatra que es mamá en Instagram, y esta mamá siempre sale con el cabello recogido y ella pues cero maquillaje, su cabello recogido, y la han criticado mucho. Yo hoy en la mañana estaba revisando que ella le subió un video donde la criticaban mucho en su apariencia y le decían que como está frente a la cámara, pues debería de hacer el esfuerzo por verse bien, por salir bien peinada y por pues presentable, ¿no? Entonces ella decía, no, espérate, mi contenido, yo creo que te estás equivocando tú que me estás mirando, porque si lo que quieres mirar es como otra vez estos estándares que nos han vendido acerca de la maternidad, este no es el espacio, o sea, has llegado como al espacio equivocado. Yo soy psiquiatra, soy médico y estoy informándote, y lo más importante de este espacio es la información que yo te pueda dar, no
cómo me veo, ¿no? Entonces es ahí donde otra vez las mamás estamos muy ligadas a una perfección y de cómo nos han vendido mucho el cuerpo perfecto, que este es el tema de otro video que después vamos a abordar, de cómo ya en las redes sociales se ha manejado mucho un cuerpo perfecto, que después lo van a seguir nuestras niñas, nuestras hijas, y los hijos no quedan afuera, los niños. Y de cómo deberíamos otra vez en la parte física tener un cuerpo como muy perfecto. Otra parte también de cómo hemos romantizado la maternidad y estos mitos de la nueva maternidad, de lo que nosotras deberíamos de ser como madres, pues dicen mucho que deberíamos de ser madres muy pacientes, deberíamos de ser madres muy dedicadas. Con dedicadas me refiero a que deberíamos de estar, si nuestro hijo quiere jugar fútbol, pues ahí deberíamos de apoyar a nuestros hijos y llevarlos a partidos de fútbol. Nuestro tiempo debería de estar 100% dedicado a nuestros hijos, porque pues por eso quisimos ser madres y por eso deberíamos estar acompañándoles en todas las actividades, y que además pues no deberíamos de enojarnos, deberíamos de ser muy pacientes con nuestros pequeños, pues sin gritarles, sin perder la paciencia, porque pues queríamos ser como madres, ¿no? Y la realidad es que nosotras como antes de ser madres, yo les he platicado mucho aquí en los videos que nosotras efectivamente somos madres, haya sido por decisión, porque al final de cuentas, aunque haya sido un embarazo que no teníamos planeado, al final decidimos ser madres, y eso es cierto. Pero somos seres humanos, más que madres. Antes de ser madres, es cierto, deberíamos de ser esposas, pero antes de ser esposas deberíamos de seguir siendo el ser humano del que somos, porque esa parte nunca debería desaparecer y realmente nunca va a desaparecer. Y yo me atrevo a decir, y yo creo que lo vas a escuchar de muchos profesionales, que independientemente, digo, yo soy psicóloga, pero si tú eres una mamá que eres dentista o eres una mamá que se queda en casa a cuidar a tus hijos, eres un ser humano primero. Y ese ser humano es el que deberíamos de tratar de cuidar más que a nuestros hijos. Y no estoy diciendo que descuides a tus pequeños, estoy hablando de que muchas veces las madres bañamos primero a nuestros hijos, primero los alimentamos ellos, que ellos primero se vayan a dormir, que primero cumplan todas sus actividades, y nosotras como madres nos dejamos para después, y muchas veces ese después no llega. Entonces, imagínate, yo estoy hablando otra vez desde mi privilegio y desde cómo yo como mamá, que solamente tengo 2, y que efectivamente yo como mamá tengo ayuda en casa, y el papá de mis hijos participa mucho en la crianza y participa mucho en el cuidado de sus hijos. Pero hay mamás que están viviendo solas, que están criando solas, y que porque así lo decidieron o porque tuvieron una situación donde papá no quiso participar, pero también desde donde mamá está criando sin una red de apoyo, que ya lo platicábamos en videos pasados. Una red de apoyo son estas amigas que se unen a la crianza, es la mamá, o sea, es decir, la abuelita de los niños, que también se une a la crianza y que nos acompañan. Son estas personas que nos encontramos en el camino, donde nos facilitamos el trabajo unas a otras, porque no solamente es recibir, sino yo también aportar para que esto sea una unión y no criar solas. Y pensamos muchas veces que en esto de la paciencia, que no deberíamos de enojarnos, que no deberíamos de estresarnos, que no deberíamos de cansarnos. Y somos seres humanos que se cansan igual. Que a veces, a mí alguna vez me pasó, por ejemplo, con mi hijo pequeño, que él llegó de la escuela súper hambriento. Yo estuve en la mañana pues en la calle trabajando, también llegué hambrienta, etcétera. Y mi hijo, muchas veces aquí en casa, en cuanto llegamos, yo entro directo a la cocina, porque ya sé que mis hijos llegan hambriento, y tengo generalmente, José es mucho más, le gusta comer y quiere esta parte de la comida que esté satisfecha. Y esa vez yo llegué cansada, y entonces mi hijo, cuando me encontró en el sillón sentada, para él fue como, ¿qué estás haciendo sentada? ¿Y por qué no estás preparando la comida? O sea, te dije que me estoy muriendo de hambre, con esta exigencia y este tono de voz que fue, a ver, espérame poquito. Yo también trabajé, también estuve en la mañana, también estoy asoleada, también estoy cansada, también estoy hambrienta, pero necesito tomarme 5 minutos para descansar. Así como tú te fuiste a jugar 5 minutos, yo estoy aquí tomándome otros 5 minutos también para mí, porque también soy una persona que se cansa. Así que más bien pregúntame en qué puedes ayudarme para que esté la comida más rápido y que todos podamos sentarnos a comer. Entonces,
Aquí creo que yo siempre y no me voy a cansar de repetirles a las mamás que las mamás deberíamos de delegar muchas responsabilidades a nuestros hijos, que deberíamos de permitirle a los padres poder paternar, poder ejercer su paternidad, de que ellos puedan participar en la crianza como ellos puedan y que lo van a ir aprendiendo y que lo van a ir mejorando en medida en cómo las mamás podemos soltar este permiso y darles esta oportunidad a los padres de acercarse a sus pequeños para que nosotras como seres humanos podamos también estar pues más saludables, sí saludable emocionalmente, tener una salud mental adecuada en lo posible también y tener estos momentos de cansancio porque es terrible, es sumamente, sí puedo decir peligroso, irnos a tener estos cansancios porque viene, y de eso también hemos platicado en otro video acerca del agotamiento de nuestro trabajo como madres y de cómo esto también yo te decía, es esto de ser peligroso porque podemos las mujeres, las mamás, caer en depresión otra vez porque queremos llenar estos estándares y estas exigencias otra vez que la parte social nos exige y de cómo caemos en esta cuenta donde nos han dicho, a mí me lo han dicho muchas veces, Mónica, es que no deberías de quejarte, o sea, eres mamá, no deberías de quejarte. O me lo han dicho muchas veces también de Mónica, pero si tú eres mamá psicóloga, o sea, esto ya te lo das de saber de memoria, o sea, tú ni deberías de cansarte. Es más, tu vida debe ser perfecta, tus hijos deberían de ser perfectos, o tienes hijos perfectos, porque lo suponen también. Y es el sentirnos abrumadas de pensar otra vez que es cierto, yo debería de tener hijos perfectos, yo debería de ser una madre perfecta, y como soy psicóloga, aparte tengo ese plus también, o sea, no debería de quejarme, no debería de cansarme. Y es aquí donde pensamos que este tiempo se lo deberíamos de dar a nuestros hijos dedicado como al 100% para ellos, sin dejarnos nada. Y aquí es donde, mamá, cuidado, porque es aquí donde hemos romantizado mucho la maternidad, esta nueva maternidad que nos exige. Otra también es que nos han dicho que debemos ahorita ser mamás comprensivas. O sea, a mí en mis tiempos mi mamá no me escuchaba. Bueno, Mónica, tú sí tienes que escuchar a tus hijos, tienes que ser más dedicada, tienes que practicar mucho más la escucha y Mónica, tus hijos están primero. Por lo tanto, deberías de ser la mamá más comprensiva, deberías, Mónica, siempre tener buena actitud, estar sonriente, ser amable y por supuesto, Mónica, deberías de ser la mamá amiga de todos. Es que así como tú pides que te ayuden, pues Mónica, tú también deberías de ayudar, ¿sabes? Otra vez esta exigencia de estar como sonriente. Y de aquí me desprendo mucho con esto de que los hijos deberían de traernos la felicidad, porque te acuerdas que al principio yo te decía que pues el matrimonio va muy de la mano con que pues qué le sigue del matrimonio, pues el ser madres, cuántos hijos hay, vamos a tener, organizarnos en esto de los hijos y creer que los hijos nos traen felicidad y creer que nosotras deberíamos de ser felices. Y es cierto, yo alguna vez se los comenté en alguno de los videos que las madres, yo considero cuando un padre no participa tanto en la crianza de los hijos y que no participa tanto en el hogar, porque quizá es más proveedor, no estoy dejando fuera al padre o haciendo menos su trabajo, pero se le da mucho la responsabilidad a la madre, a la mujer, de que la madre debe de organizar todo y que ella es la responsable de la felicidad, no solo la felicidad mía misma, o sea, como Mónica, como ser humano, también como mamá, pero también de mí depende la felicidad de mis hijos, depende mucho la felicidad del esposo, y esto me refiero con tener una casa limpia, con tener la cocina, el refri lleno, que mis hijos lleguen y darle la felicidad aparte a mi esposo porque pues llega cansado del trabajo, porque pues él es un proveedor y viene mucho esta carga y la verdad es que no es así. En consulta hemos trabajado incluso con los niños y ellos lo entienden muy bien, que los niños no son responsables de la felicidad de los padres. Los niños son niños y se comportan como tal. Cada uno de nosotros es responsable de cómo somos, cómo nos sentimos. Y los padres a veces queremos esta perfección de que, otra vez, no quiero caer o que se sobreentienda en que, como Mónica dijo que yo soy lo más importante, entonces debo de dejar que mis hijos pues hagan lo que ellos quieran. No estoy hablando de eso, estoy hablando, pues sí, vamos a poner límites también, pero otra vez como mamá no debo de anteponer mis hijos a lo que yo soy como ser humano.
Porque aquí revisa, si caemos nosotros en esta maternidad perfecta, en cómo la maternidad es rosa, en cómo nosotras como madres damos la felicidad a nuestros hijos, quiere decir que nosotras nos estamos olvidando, que nuestra salud emocional no importa, que yo como ser humano, pues claro que no debería de quejarme, y que lo más importante son mis hijos y mi familia. Y yo les platicaba, alguna vez yo les dije, las mamás, me atrevo a decir que somos el corazón de la familia, porque las mamás organizamos mucho, porque las mamás damos mucho, no estoy diciendo que los papás no. Me estoy refiriendo a las mamás que son muy dedicadas a su familia, las mamás que están cuidando a sus pequeños, que mantienen casa limpia, que salen a trabajar y o que se quedan en casa también a seguir trabajando en esto de la crianza y al cuidado de la casa, son el corazón de la familia. Y como son el corazón de la familia, deberíamos estar cuidadas. Nosotras también deberíamos de regarnos, nosotras también deberíamos de cuidarnos, de querernos y de pedirnos que seamos primero. ¿Se acuerdan que yo ahorita les decía que José alguna vez me dijo, pero ¿por qué estás ahí sentada? ¿Por qué no estás preparando? Espera, es que también cuando yo me levanto también preparo para mí. De hecho en casa, yo a mí con mis hijos, y es una situación que todavía sigo trabajando con ellos, donde de repente se cae algo y es, oigan, esto está tirado, hay que ponerlo en su lugar. Y los dos suelen contestarme, mi hija mayor ya no tanto, pero es algo que yo sigo trabajando con José de 7 años en esta etapa egocéntrica completamente natural, pero que conforme van creciendo va haciéndose más pequeña este egocentrismo en los niños. Mi hijo me contesta, yo no lo hice, yo no lo voy a recoger. Y se da la vuelta y se va. Y es, no, espérate. Yo no pregunté quién lo hizo. Yo pregunté, yo dije que esto debe estar en su lugar y te estoy pidiendo que por favor lo levantes y lo acomodes. Ya antes tenía discusiones con mi hijo pequeño me decía, pues yo no lo hice, pues yo no lo voy a hacer. Y se cruzaba de brazos y no lo hacía. Y es, no te estoy preguntando, te estoy pidiendo que por favor lo hagas. Si alguien más lo hizo, ya a lo mejor ahorita no está. Te estoy pidiendo que lo recojas, por favor, ayúdame y ponlo en su lugar. Y es algo que todavía estoy trabajando. Cuando nos sentamos a comer, así como mamá coopera en esto de preparar los alimentos, los hijos también es, José, siéntate por favor, lávate las manos y por favor ayúdame a montar la mesa. Y con montar la mesa saca los manteles, pregunta si vamos a necesitar cubiertos, o sea, cucharas, tenedores, etcétera. Saca las servilletas, por favor. Y mi hija también baja y es, mamá, ¿qué te ayudo? El agua y pon los vasos. Y mi hija, pues los platos, ¿son platos hondos o platos extendidos? Entonces, esto es cooperar en casa y es donde otra vez que aquí yo no quiero decir que no entre dentro de esta maternidad rosa. Lo que pasa es que creo que nos han hecho creer mucho a las mamás que nosotras somos las que deberíamos de cubrir todas estas necesidades y no es así. En consulta, parte de mi trabajo como profesional y acompañamiento en las familias es que los padres deleguen a los hijos y que entre los padres se sincronicen para poder trabajar en equipo y que los hijos también tengan responsabilidades de cooperar en casa, pero que son responsabilidades que ellos necesitan esta autonomía y cosas indispensables que las van a necesitar el resto de su vida. A lo mejor me vas a decir, Mónica, mi hijo no necesita de montar la mesa porque hay alguien en casa que nos ayuda. Yo estoy hablando de la motricidad, estoy hablando de la autonomía, de resolución de conflictos, así le llamamos los psicólogos. En casa hay que resolver situaciones. O sea, si tu hijo no sabe dónde están los manteles y no sabe dónde se pone y no sabe cuántas personas se van a sentar a comer y no sabe que sopa se sirve en un bol y no en un plato extendido, situaciones como estas son de procesos cognitivos. Y estos procesos los va a necesitar tu hijo allá en la escuela donde tú como mamá no estás y tu hijo necesita saber qué es lo que se tiene que hacer. Y son pequeñas cosas que son muy importantes para el desarrollo de tu hijo y que las va a resolver en casa, en su zona segura, con sus adultos seguros. Entonces, esto no tiene nada que ver con una maternidad donde las mamás estamos obligadas a resolverles a los hijos todas las cosas que ellos tienen que resolver. Y que nosotras también otra vez como mamá, creo que en esta parte de la maternidad rosa es donde nosotras tenemos que hacer muchas cosas con los hijos, por los hijos, perdón. Y es aquí donde vamos a ayudarlas a que ellos y los hijos puedan lograr muchísimas cosas. Por eso es que esta mamá comprensiva, pues en un mundo donde la mamá que sale a trabajar, que aparte regresa a seguir trabajando o que está criando sola sin una red de apoyo, pues quizá a lo mejor no sea tan sonriente, quizá no sea tan amable y eso no te hace una mala persona, quizá tuviste un mal momento o un mal día. Y es ahí donde vamos haciendo menos juicios u opinar menos acerca de una situación que yo como mamá no estoy viviendo y no puedo hacer un juicio acerca de otra mamá, acerca de un comportamiento.
Parte de la maternidad que se nos ha vendido también es que las mamás deberíamos de ser mamás que jugamos con nuestros hijos. De hecho, en consulta hay papás que me han dicho, Mónica, yo no sé jugar, no lo aprendí, de niño me costó trabajo y ahora de padre no tengo ni idea. Y no me dejarán mentir que quienes trabajan conmigo, yo les he hablado mucho acerca de la conexión y del tiempo de calidad, pero creo que pocas veces les he dicho si puedes o no, o deberías de jugar con tu hijo, porque hay padres que ciertamente no lo saben, no lo aprendimos y nos cuesta trabajo. Y el tiempo de calidad va más acomodado a sentarnos a comer juntos, a tener una plática profunda, una plática con mucha conexión, y tiene que ser una conversación larga, puede ser una plática chiquita de 5 minutos donde con palabras breves nos comunicamos y profundizamos, porque realmente con los niños así debería de ser. Pero a veces esta maternidad nos ha vendido que las mamás deberíamos de sentarnos a jugar con nuestros hijos. Y me ha tocado conocer mamás que quieren llevar una crianza muy Montessori, donde su casa la convierten en un espacio Montessori y todo el material es Montessori, y muchas veces se olvidan de sí mismas y montan todo a necesidad del niño. Y es esta maternidad que nos han vendido, que ahora el niño pues tiene que ser más inteligente, más despierto, más activo, o sea, tienes que meterle más actividades para que tu hijo sea más eficiente cuando sea más grande, más exitoso, etc. Y la verdad es que esto es muy desgastante. Esa es la parte que no te platican. Esta es como la parte oscura de la maternidad, que no es rosa y que no te la platican. Entonces, las mamás realmente no deberíamos, no quiero decir que no deberíamos, si tienes la oportunidad, hazlo. Hay mamás que no tienen la oportunidad, que salen del trabajo a las 8 de la noche y a duras penas llegan a las 9 en medio de tanto tráfico y del cansancio, y que aparte tienen que llegar a cocinar. Entonces el tiempo no nos alcanza para jugar con nuestros pequeños. Pero qué diferente es que mamá suma a tu hijo otra vez a la cena, dile que te ayude a lavar algunos tomates, dale un cuchillo de plástico para que pueda cortar trozos de queso, o como yo te platicaba, lo que yo hago con mis hijos son las cosas que ellos pueden hacer donde cooperan, para que por favor, no estoy diciendo que no me exijan, sino que traten de ser empáticos y que no vean con esta exigencia donde mamá tiene que resolver muchas situaciones. No, en casa de hecho hay una regla donde yo les digo a mis 2 hijos, en casa yo, Mónica, de manera muy particular como mamá, no como psicóloga, en casa yo le digo a mis hijos, y es algo también en lo que sigo trabajando, vamos a trabajar el decir menos no sé. El no sé exactamente sí cuando es algo nuevo, en lo que tú no sabes, pero en esta casa donde tú has vivido, mi hijo por 7 años y mi hija por 12 años, yo no puedo escuchar la palabra no sé de algo que es tuyo. O sea, no me puedes decir que tus zapatos en la mañana no los encuentras, que no sabes dónde está, porque fue tu responsabilidad el día de ayer haberlos acomodado en su lugar para que estas cosas no pasaran. Entonces, el no sé me parece que es algo en lo que tú no quieres trabajar y que quieres que alguien más lo resuelva. Y tú ya tienes 7 años y puedes hacerlo. Entonces, en casa la palabra no sé se puede decir cuando es la primera vez que hacemos algo, que es la primera vez que conocemos a alguien, o es la primera vez que estamos en una situación, y las primeras veces también. Pero en esta casa donde tenemos 12 años con mi hija viviendo, ya un no sé no es aceptable y no es una respuesta. Entonces, aquí es donde otra vez las mamás nos han vendido que deberíamos de jugar con nuestros hijos, nos han vendido de que las mamás deberíamos de tener estas actividades, como yo te platicaba, las mamás que quieren ser mamás Montessori, y que deberíamos de montar un salón de clases con estos cartelones gigantes del abecedario, de las multiplicaciones en la pared, para que nuestros hijos la sepan. Son mamás que no deberíamos, yo no debería de usar el celular, Mónica, porque eso pues me desgasta mucho el tiempo. Eso es lo ideal, ojalá pudiera hacerlo. Ya hoy en día se ha hablado mucho sobre el concepto de la se me fue la palabra, como de postergar, de dejar todo para después, pero mucho de esto nos roba el tiempo, los aparatos, y aquí sí vamos a ser conscientes y vamos a tener fuerza de voluntad, pero esto no viene de un día para otro, y muchas veces aquí hacemos un juicio de una mamá que pasa mucho tiempo en el teléfono, o que le permite pasar mucho tiempo en el teléfono a los hijos, o que se les presta el teléfono para algunas situaciones, y yo les he platicado aquí que en casa yo lucho con eso, porque mis hijos también ven aparato, y digo lucho porque a veces, pues cuando yo llego de repente ya del trabajo, hay alguien que los cuida, ya mi hijo está pegado en el teléfono, o están pegados en la televisión, o de repente ya son las 9 de la noche cuando ya deberían estar durmiendo y todavía están viendo la televisión, pero eso es algo que no está en mi control, porque yo en ese momento no estoy con ella. Pero ahora,
¿cómo puedo yo solucionarlo? Y es ahí donde hay un juicio y otra vez dedos que señalan. Yo como mamá es para mí muchas veces cansado. Ya ahorita estoy trabajando en no tomar las opiniones de afuera porque como mamá me han juzgado mucho acerca de que yo debo ser perfecta, mi comportamiento debe ser perfecto. Incluso me han dicho, si hay algo que te pasa, por ejemplo, que un familiar se muera tuyo, yo creo que no te va a doler tanto, ¿verdad, Mónica? O es que tu hijo, me imagino que tu hija ha de ser bien portada. O como platicas, híjole, tu hija ha de ser muy sobresaliente en la escuela. Y tu hijo, el mejor de la clase, ¿verdad? O has de tener un matrimonio perfecto. Y la verdad es que yo soy un ser humano como cualquier otro y mis hijos son niños portados, muchas veces muy bien como cualquier otro, pero muchas veces también muy mal portados como cualquier otro niño, porque son niños. Y mi matrimonio pues no es perfecto, también he entrado en crisis muchas veces como cualquier otro, porque ya tenemos casi 20 años juntos. Entonces yo también soy un ser humano que tiene 43 años y que, híjole, o sea, me he equivocado muchísimas veces y entonces pues no soy la mamá perfecta, quisiera hacerlo, pero realmente no hay una madre perfecta. Y es aquí donde yo te decía que nos han pedido que tengamos, que seamos madres que juegan con sus hijos, que madres adaptemos, espacios en casa para que nuestros hijos aprendan muchísimas cosas, que seamos mamás, que no usemos el celular, que no permitamos que nuestros hijos usen el celular. Y la verdad es que de la pandemia para acá, antes de la pandemia, lo que yo veía en consulta es que si los niños veían 1 hora la televisión o el iPad o el celular, híjole, las otras mamás te sacrificaban, de verdad, y te hacían mucha crítica porque pues eras muy negligente y cómo era posible. Durante la pandemia y para acá, la media que yo he visto en consulta es que los niños ven entre 3 y 4 horas el aparato, entre 3 y 4 horas. Y son papás que no sabes cómo se sienten avergonzados. Hay un formulario que llenan los papás cuando llegan a consulta conmigo por primera vez y hay una parte donde viene cuánto tiempo tu hijo ve al aparato el día y la gran mayoría lo deja en blanco porque le da vergüenza decirlo. Y es papá. No sientas pena, aquí yo veo el aparato, mis hijos también ven el aparato y no sabes aquí la gran cantidad, yo me atrevo a decir que yo creo que un 98, 99% de los niños que llegan a consulta ven el aparato y la media es entre 3 y 4 horas. Y hay papás que, ay Mónica, qué alivio, es que mi hijo a veces ve, no sé, 1 hora, 2 horas o 3 horas y yo me sentía un pésimo padre. O hay veces que, híjole, el sábado o el domingo, que es mi día de descanso, a veces confieso, Mónica, que para yo poder dormir un poco más le presto el aparato. O a veces veo, no sé, a una amiga que tiene muchísimo tiempo que no la veo y saco el celular y se lo doy un ratito a mi hijo para que nos deje comer en paz o para que yo pueda comer mi comida caliente. Y la verdad es otra vez no estamos sacrificando a nadie. O sea, digo, a menos que sea una regla que saques el teléfono todo el tiempo. Entonces, bueno, estaríamos hablando de mejoras, de áreas de oportunidad. ¿Qué podemos hacer, mamá? Y en consulta, de hecho, papás y mamás a eso van, a mejorar situaciones porque pues lo que estoy haciendo ya no me está funcionando y las trabajamos. Pero aquí no estamos haciendo juicio, mamá. Y le digo a los papás, papá, siéntete tranquilo, siéntete honesto contigo mismo porque vienes a que yo te acompañe y te ayude y tú debes de ser honesto conmigo para poderte ayudar. Y los padres se abren otra vez sin juicios. Y los padres que han trabajado conmigo no me dejarán mentir, yo intento como mamá ponerme en el lugar de ellos, intentar comprender cómo lo están viviendo y para poder ser profesional que les acompañe y darles herramientas. También como mamás, dentro de esta nueva maternidad rosa que nos han vendido, es que las mamás pues no deberíamos de regañar. Las mamás no deberíamos de regañar, no deberíamos de castigar o ser la mamá firme, dura, que se impone, que no te vean, que no te tomen el pelo, que por favor no te tomen la medida porque si no, híjole los hijos. Y la verdad es que yo he platicado aquí, también ya hay videos en la plataforma acerca de los castigos y acerca de las consecuencias también que son bien diferentes. Y hay muchos papás que suelen castigar mucho y muchas mamás que quizá a lo mejor cruzamos la línea y solemos ser muy permisivas. Y de esto también ya hay videos. Y la verdad es que aquí yo no hago un juicio tampoco si es que a lo mejor tu mamá eres muy firme. Tus razones tienes para hacerlo. Probablemente fue lo que aprendiste de tus padres o probablemente quizá a lo mejor tus padres fueron muy permisivos contigo y tú dijiste a mí no me va a pasar porque hubo situaciones donde quizá a lo mejor yo estuve en peligro o hubo situaciones que no fueron las adecuadas y ahora yo voy a cambiar de estrategia. Se vale. Y yo aquí te diría, busca el acompañamiento de un profesional para que te ayude a buscar el punto de equilibrio en este estilo de crianza, porque también la parte permisiva
que es muchas veces donde no hay regaños, donde no hay consecuencias, versus la crianza también autoritaria, donde hay mucha exigencia también tiene consecuencias. Y otra vez, no voy a criticar, nada más es, yo te diría, busca acompañamiento para que no sientas que vas de un extremo a otro, porque creo que en este punto es donde hemos confundido mucho lo que hoy en día se le llama la crianza respetuosa o la crianza positiva, y no es una frase que a mí me encante mucho hablar en este espacio, y creo que quienes me siguen ya desde hace mucho tiempo, no es una frase que yo uso mucho, porque es ahí donde creo que los padres de estos tiempos y más los padres jóvenes se ha confundido. Hace unos días estaba yo platicando con una maestra que ella me invitó a dar un taller en su escuela, justamente porque dice, en clase de repente tenemos muchas situaciones de los niños, con los niños que están como fuera de su desarrollo, y ya no encontramos la manera de cómo decirle a los padres, porque los padres es como, no pasa nada. Y caímos en cuenta que es esto de la crianza permisiva que se ha confundido, yo te decía, con la crianza respetuosa. La crianza respetuosa se refiere a permitir y respetar el desarrollo natural del niño, pero no quiere decir que los niños hagan todo el tiempo lo que ellos quieran. De hecho, para que eso suceda, tú tendrías como mamá que llevar las consecuencias a modo de una manera de límites, y no con castigos, sino con consecuencias. Y esto sería muy fácil, que si tu hijo no quiere llevar suéter y en la tarde va a hacer frío, pues yo te diría, déjalo que no lleve suéter para que aprenda que pues en la tarde hace frío y que se necesita un suéter, pero como él ya lo vivió, a la siguiente vez que tú le recuerdes, como ya lo vivió, va a saber qué es ser frío y entonces va a llevar el suéter. ¿Me explico? Aquí de repente también hay papás que me han dicho, Mónica, yo tengo que correr con mi hijo alrededor de la mesa para que se siente a comer porque no quiere sentarse a comer. Y yo le digo, papá, ¿y qué pasa si no come el día de hoy? No, pues es que no quiero matarlo de hambre. Pues no lo vas a matar de hambre un día que no coma, y si no quiere comer probablemente no tiene hambre. ¿Y qué te parece si lo dejas que coma la cantidad que le quepa en la pancita? O tú ponle el plato a la mesa, nos sentamos todo, y después de unos 30 minutos es el tiempo de recoger, se recoge la comida, y si él no comió, déjalo que tenga hambre, que sienta tener hambre. De verdad que esto también es saludable, porque él aprende a escuchar su propio cuerpo. Esas son las consecuencias. Y es aquí donde se ha confundido mucho la crianza respetuosa con este estilo permisivo también, donde los padres saltamos a estilos diferentes de crianza. Parte de la maternidad también, pues que nos han vendido ya ahora con tanta información que hay en internet, y creo que también de repente muchos retos que nos han puesto, tendencias en internet más bien es la palabra correcta, es que pues deberíamos de ser mamás de hijos bien portados, mamás con hijos, claro, de buenas calificaciones, mamás con hijos sobresalientes, mamás con hijos responsables. Por supuesto, tienen que ser perfectos. Y es ahí donde creo que las mamás nos hemos desgastado mucho como seres humanos, y hemos sacrificado nos hemos sacrificado nosotras mismas para intentar una perfección. Y la verdad, mamá, es que te tengo noticias, no hay una madre perfecta, no hay un molde de madre perfecta, no hay una paternidad perfecta, no hay una familia perfecta, no hay un hijo perfecto, un adolescente o un niño de 3 años que no haga berrinches. O sea, no es posible. Los berrinches son saludables. El que un niño tenga un comportamiento no adecuado, lo único que te está diciendo es que hay algo que está pasando emocionalmente que hay que trabajar. Y de verdad que cuando los padres van a consulta y que no sé, un niño, por ejemplo, que se está comiendo las uñas, a veces pensamos que es un mal hábito, y a veces los padres llegan buscando herramientas de cómo dejar de morderse las uñas. Incluso de repente escucho entre mamás que se dan la recomendación de estos barnices que tienen un mal sabor, que tú te los pones y claro que ya no te quieres comer las uñas. Y yo le digo a la mamá, tú lo puedes usar, y sí, es probable que tu hijo deje de comerse las uñas, pero como tu hijo trae una situación emocional que no puede resolver y por eso se come las uñas, porque está pues ansioso, está preocupado, cuando tú le pones el barniz, claro que tu hijo va a dejar de morderse las uñas, pero como no han arreglado esa situación emocional, probablemente tu hijo se va a empezar a chupar el cabello, se va a empezar a jalar la ropa, se va a tronar los dedos, no va a dormir en la noche, o va a comer de más, o va a comer menos, o va a estar muy gruñón en el día, va a empezar a pelear, algún comportamiento. Más bien vamos a atender la parte emocional. Entonces, es ahí donde creo que las madres nos hemos sacrificado mucho por nuestros hijos, y los ponemos a ellos primero, nosotras dejándonos atrás. Y no me dejarán mentir de repente cuando yo veo
estos posts que causan mucha gracia, pero que tristemente son reales, donde dice, detrás de una niña, por ejemplo, pongamos el ejemplo, bien peinada, con vestido wow, con brillantes, el moño súper limpia, bañada y todo, hay una mamá despeinada. Y tristemente es así. Y hace días me tocó ver el video de una mamá que decía, mamá, sé realista y di la verdad. O sea, mamá, deja de comprarle juguetes a tu hijo y mejor cómprate el brasier porque te hace falta. Y yo me sentí identificada y es cierto, o sea, hubo una etapa de mi vida donde mis hijos eran mi prioridad y todo lo que yo gastaba era para mis hijos. ¿Y cuántas veces como mamás nos hemos sentido abrumadas en casa porque pues la casa vomita juguetes y los niños no necesitan tantos juguetes? ¿Cuántas veces hemos comprado, no sé, algo y una caja de cartón hace feliz a nuestros niños? O se encuentran una piedra en el camino, un palo en el parque y el palo, wow, es como lo máximo de juguete. Entonces, ¿ves cómo hemos sacrificado muchas cosas? Cómo hemos gastado cosas innecesarias. Y estoy hablando también de mi desgaste mental, mi desgaste emocional, de mi paciencia también, de yo misma, de cómo me he abandonado mucho para darle a nuestros hijos. Y no estoy diciendo que no lo hagas y eso te hace feliz, porque, ojo, cada familia, cada hogar, cada madre, cada padre, cada niño tiene una particularidad y tú misma vas a ponerte tus propias reglas, tus propios parámetros. Ese es el objetivo del video de hoy. Yo no estoy diciendo tampoco que te separes completamente del mundo social porque pues nosotros somos parte del mundo social y vivimos dentro de la sociedad y hay etiquetas que se tienen que cumplir. Pero estoy hablándote de que ve con ojos en la realidad lo que deberíamos de alcanzar como madres, como seres humanos primero, no como todo lo que nos piden que tenemos que cumplir. ¿Ok? También otra es que en consulta es muy usual que de repente llegan las mamás y dicen, Mónica, es que dame algunas estrategias porque tengo 2 niños para que mis hijos no peleen. O sea, y esto es de todas las mamás que tienen más de un niño o que tienen uno y que pelean con los primos, quieren estrategias para que los hijos no peleen. Y la verdad es que mamá, si tú tienes un hijo y tiene primos o en la escuela, es normal que haya discusiones entre los niños. Si tú tienes hijos que son 2 gemelos o de diferentes edades, mamá, es completamente saludable que los niños tengan estos desacuerdos, porque realmente de todas estas diferencias, los niños están aprendiendo a socializar. Y aquí es donde las mamás, los papás incluidos también, les cuesta mucho trabajo. O sea, no quieren que los hijos peleen, no quieren que los hijos tengan disgustos. Y creo que es más la parte donde los padres no sabemos cómo manejar situaciones. O sea, no sé cómo manejar que mi hijo le pegó a un compañero de clase y es donde me siento muy avergonzado otra vez porque pues el estándar dice que no debería un niño de pegar, porque entonces ya se etiqueta como agresivo y entonces yo no quiero que mi hijo sea agresivo. Y a mí me encanta ir a las escuelas cuando voy a observar a los niños en las escuelas y muchos de los maestros se acercan, a veces se acerca el maestro, el psicólogo, el pedagogo, la directora a platicar conmigo como profesional de lo que yo fui a recoger de información al niño en cómo se comporta en la escuela. Y me encanta mucho decirles que, y quienes trabajan como maestros o maestras dentro del aula, lo saben de manera genuina. O sea, cómo es el desarrollo de un niño. Hay etapas donde los niños pegan y es completamente normal, muerden y es completamente, no me encanta usar la palabra normal, pero está dentro de los parámetros de esa edad. La etapa va a pasar, es cierto, vamos a encontrar porque tu hijo sigue mordiendo si ya tiene 6 años, que ya no es como lo esperado. Pero los niños en sí, pues tienen discusiones. Si tú le enseñas a tu hijo a defenderse, pues probablemente si llega un niño y lo empuja y pues a lo mejor la respuesta del otro también es imitar y pues también empujó. De repente hay estos conflictos entre las madres donde nos desgastamos mucho esperando que la otra familia eduque a su hijo para que mi hijo pues no lo moleste. Y es ahí donde muchos de los padres llegan a consulta por situaciones como estas. En consulta, por ejemplo, una mamá me decía, Mónica, ella llegó a consulta porque su hijo imitaba mucho a un compañerito de clase y el otro compañerito de clase se salía de las clases. Y les estoy hablando de niños de 6 años. Se salían de la clase, el niño le pegaba a los otros niños y entonces este niño veía que era divertido y entonces empezó a juntar con él y ahora entre los dos pegaban a otros niños en clase. Y pues ahora había reportes y mamá ya estaba abrumada porque decía, o sea, los reportes ya están llegando a casa casi todos los días y porque mi hijo, no quiero que se junte con él y mamá le decía de todas las maneras, no te juntes con este niño, ya no seas amigo de este niño, y entonces el niño para él era un conflicto, ¿pero por qué? Entonces
Entonces, acuérdate otra vez que el niño lo que ve es que hay algo que está mal en mí en su etapa egocéntrica, que a los 6 años todavía están dentro de ella. Entonces es mamá, mejor vamos a darle herramientas para que tu hijo aprenda y que sepa lo que está bien y lo que está mal, hablando de consecuencias, de cuando se mete en un problema. Hay que aprender que tu hijo sepa el significado de los reportes, me explico, y que tú en casa lo puedas manejar. Tu hijo va a entender en qué momento va a empezar a separarse quizá de algún comportamiento conflictivo de otro niño, me explico. Y es aquí donde yo te decía que que de parte de la maternidad rosa que nos han vendido es que los niños no deberían de pelear, hermanos o niños afuera en la escuela. O sea, si van a una fiesta, pues que ni siquiera choquen accidentalmente y se peguen en la cabeza. Híjole, es que tu hijo no se fijó, o sea, y empezamos esto donde tienes un mal comportamiento, tu hijo es malcriado, tu hijo no lo educas, etcétera. Entonces es mamá, tenemos niños y es ahí donde otra vez la maternidad que nos dice que nuestros niños no deberían de pelear, que nuestros hijos por supuesto deberían de comer de todo, comida saludable, sentarse a la mesa, limpiarse con la servilleta, sentarse de manera erguida, no ensuciar abajo, terminarse todo el plato, que por favor los niños se vayan a dormir temprano, que a las 8 de la noche ya estén roncando, que por favor te diga el niño, oh, ya es tiempo de ir a dormir, es tiempo de irme a poner la pijama, oh, es tiempo de lavarme los dientes, que sean niños obedientes. Yo les digo a los papás, esto me encantaría poder decir que existe, hay algún niño en el mundo que existe, pero la realidad es que no. Si tú tienes un niño, felicidades, tienes un niño que no se quiere ir a dormir y es completamente saludable. Aquí nuestro trabajo como padres es guiarles y quizá armar una rutina, otra vez, una rutina que te funcione a ti dentro de casa, a tu propio ritmo de familia. Por eso es que estos videos no sustituyen para nada una asesoría a padres o una entrevista o una sesión psicoterapéutica, porque yo les estoy hablando de manera muy general. Y la verdad es que cuando las familias van a sesión, mi trabajo es muy personalizado como el de todos los profesionales. ¿Por qué? Porque me enfoco mucho, a ver, mamá, platícame cómo es la dinámica en tu familia. Incluso cuántos años tienes tú, a qué te dedicas, te quedas en casa a trabajar, sales a casa a trabajar, hay un papá en casa, cuántos niños tienen, platícame de la personalidad de tus hijos, tu hijo cuántos años tiene tu hijo alguna condición, la escuela es pública, privada, o sea, platícame todo tu contexto para yo saber qué es lo que está pasando con tu hijo y ayudarte y acompañarte en este proceso. Entonces, de repente aquí quizá a lo mejor es muy general lo que yo les platico, pero cuando hablamos de esta perfección de lo que se espera que nosotros demos como madres y como padres, o sea, no existe. O sea, ¿quién dice? ¿Dónde dice? Es lo que quisiéramos que ojalá hubiera. Y yo me atrevo a decir que si hay un niño que es demasiado maduro a los 5 años, aquí mamás que de repente me dicen con mucho orgullo, mi hijo es muy adultito, no mamá. Tu hijo está maduro porque han pasado situaciones en casa y que sí, claro, un niño que sus padres se divorcian, claro que va a madurar en esa área. Es un niño que ha perdido a mamá o a papá que falleció, pues claro que va a madurar en ciertas situaciones. Pero hay niños donde pues los padres no se han divorciado, esa parte o sea, el niño debe de vivir la edad que tiene. O sea, si un niño tiene 7 años debe de comportarse como un niño de 7. O sea, inquieto, preguntón, que no se quiere ir a dormir porque pues el juego es mucho más interesante, que de repente está cansado, pero un niño obedece más a su ímpetu, que es seguir jugando. Esa es la naturaleza del niño. Y de repente me siento yo criticada porque a lo mejor viene mi vecina y ¿cómo? Son las 9 de la noche, tus hijos ya deberían estar dormidos. Y a veces la mamá, ay, es que ya me dijo, y a lo mejor sí porque ella tiene más experiencia y yo apenas estoy aprendiendo, y no solo eso, aparte ya me siento una mala madre. Me explico, o sea, ¿dónde está la perfección de la que tanto nos han hecho el juicio y que deberíamos de alcanzar? Ya te platicaba que también dentro de la maternidad rosa que nos han vendido es que pues los hijos traen felicidad. O sea, ya estás embarazada o estás casada, pues para cuándo el primero, y cuando tienes el primero, pues para cuándo el segundo, y para cuándo el tercero, y si tienes un niño, cuándo la niña, y eso es cuento de nunca acabar. O sea, y la otra también es que tú tendrías que ser una madre feliz porque decidiste ser madre, o sea, y no deberías de quejarte, Mónica. O sea, que tus hijos se vayan a dormir a las 9 de la noche, o sea, ¿sí me explico? O sea, y todo es mal visto. O sea, ya las mamás de verdad que no nos podemos desahogar porque es queja. O sea, lo ven más como una queja, y donde las madres pues estamos quejándonos de cosas que nosotros quisimos ser. O sea, y esto lo he escuchado tantas veces es que tú quisiste ser madre.
o quisiste casarte, o quisiste tener el esposo que tienes, o quieres tener la vida que tienes. Que a veces eso ni siquiera a nosotros está en nuestro control poder decidirlo o manejarlo. Porque la verdad es que nosotras como seres humanos, yo no puedo decidir por el papá de mis hijos, yo no puedo ni siquiera decidir por mi hijo. Yo como mamá psicóloga, pues que quisiera que mis hijos fueran mi carta de presentación y que ellos fueran súper bien portados y que la escuela me llamara para felicitarme, pero la verdad es que yo no estoy allá donde mi hija está. Y con mi hija pasan situaciones que le pasan a ella y que ella dentro de su aprendizaje las resuelve como ella puede. Y que sí, a veces alguna vez pegó en la escuela y sí, a veces ofendió también a alguna compañera y sí, de repente alguna vez quizá fue un tanto grosera o faltó al respeto, pues en ese momento fue la solución que ella encontró. Y claro, no se lo aplaudo. En casa yo voy a platicar con ella y ahí habrá consecuencia. Pero a veces es otra vez este juicio, esto de todo lo que está mal visto, que cómo brilla para ojos de los demás y de todas las cosas que como madres y padres hacemos bien, a veces eso la gente lo reconoce poco. O a veces está muy acomodado en esa vez que todo funcionó maravillosamente bien y que ahora todo, cuando de repente no están saliendo bien las cosas, es donde hay un juicio y entonces pues ya hay una crítica. También esto que platicábamos donde dentro de los mitos de la maternidad es que pues la mamá no debería de quejarse, o sea, la mamá no debería de cansarse, la mamá no debería de estirar mucho y debería de ser multitask, como lo platicábamos al principio. Y la verdad es que las mamás podemos caer en depresión por agotamiento mental, por agotamiento físico y por agotamiento en la maternidad, en la crianza. Criar es muy complicado cuando no se tienen los medios y cuando no hay un contexto que apoye. Me refiero que una mamá, yo te decía, que está criando sola, una mamá que quizá no tiene trabajo, una mamá que tiene una casa, que está viviendo en una casa en renta y el siguiente mes le van a subir la renta, una mamá que quizá a lo mejor le acaban de entregar el diagnóstico de su hijo y que necesita medicamento y pues no puede pagarlo, una mamá que tiene que sacar a su hijo de una escuela privada para ir a una pública porque pues es la manera en la que puede desahogar los gastos, una mamá que tiene que buscar 2 trabajos, o sea, es ahí donde otra vez las mamás no deberíamos de quejarnos, es lo que nos han dicho. O sea, es la vida que nosotras queríamos. Y como para qué te quejas, a veces es mejor buscar soluciones. Entonces, la verdad es que criar es muy complicado, es complejo. Criar no es bonito, o sea, es muy cansado, tiene matices. La maternidad, la realidad es que tiene muchos matices, como puede haber momentos muy felices, como puede tener momentos muy grises, muy negros, muy cansados. Como mamás, no me dejarán mentir que a veces nos sentimos muy felices de ver a nuestros hijos, pero con esa misma intensidad a veces no tenemos ganas de verlos. O sea, yo cuando me voy a trabajar, me disfruto mucho de los niños. Hubo un niño hace como una semana que me platicó, Mónica, ¿qué es lo que más disfrutas de venir a trabajar? Me preguntó un niño de 8 años en la consulta. Y yo le dije, lo que más disfruto de trabajar, él esperaba que yo le contestara los juegos, porque los niños que van a jugar, pues no les alcanza el tiempo para en una sesión jugar muchos juegos. Entonces a veces se van enojados porque quieren seguir jugando y pues jugamos la siguiente sesión. Entonces él esperaba que yo dijera los juegos y yo le dije, lo que más disfruto de venir a trabajar son ustedes, son los niños. O sea, me hacen reír, son chistosos, son graciosos, son introvertidos, son audaces, son estas cosas que dicen que a veces no me las espero, o sea, son maravillosos, los niños son maravillosos. Bueno, los hijos de mi casa, los niños de mi casa también son maravillosos. Y mi hija alguna vez me tocó que un día que estábamos en una alberca, mi hijo estaba nadando, tenía 2 añitos recuerdo, y estaba por ahí flotando, yo estaba ahí sentada mirándolo cómo flotaba, cuando de repente se acercó un niño y de repente cuando menos vi ya estaba yo rodeada como por unos 6 niños pequeñitos y mi hija que estaba del otro lado de la alberca vino y me dijo, mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás rodeada de tantos niños? Y yo le dije, es que aquí una cosa se llevó a la otra y pues aquí estoy. Le dije, mira, pues tenemos un buen momento con los niños. Y suelo decirle cosas a mi hija como, los niños de la consulta, yo les caigo bien, les agrada a los niños de mi consulta, pero a veces a los hijos de mi casa yo no sé qué les pasa, que no me quieren ni ver. Y mi hija, que tiene 12 años, me dijo, mamá, es que nosotros te vemos todos los días te vemos, y los niños de tu consulta te ven una vez a la semana. Y tiene toda la razón.
Entonces, cuando yo salgo a trabajar, disfruto de los niños de la consulta y muchas veces sí extraño a mis hijos, pero hay días donde yo llego a mi casa como a las 9 de la noche, si es que no hubo tráfico, y si hubo tráfico o salí un poco tarde, a veces hasta las 10 de la noche, y lo que quiero es encontrar a mis hijos ya dormidos y roncando para yo literalmente meterme a la cama. Y es donde no los quiero ver, y no porque no los ame, al contrario, porque los amo, prefiero yo irme a bañar, prefiero yo ir a descansar, prefiero yo trabajar en mi mal humor, prefiero trabajar en cómo me siento el día de hoy, para no descargar en ellos. Entonces es ahí donde nos han vendido que las madres somos máquinas interminables, donde nosotras podemos hacer muchas cosas y no deberíamos de quejarnos. Otra vez, y que de repente a veces estas reuniones de mamás que hacemos, a veces me ha tocado que incluso otras mamás son quienes nos han criticado, donde seguramente no trabajas o seguramente para qué estás aquí en lugar de que estés limpiando en casa. Y eso lo hemos escuchado también de muchos hombres. Entonces es esta red de apoyo que hacemos también como mujeres, que nos unimos a otras mujeres, o que mamás nos unimos con otras mamás para poder desahogar, para escucharnos, para ayudarnos. Entonces las mamás como seres humanos sí nos cansamos. Y otra vez, ten mucho cuidado, mamá, porque esto se le llama el burnout, que es el cansancio en la maternidad que te puede llevar a una depresión. Y yo estoy hablando ahorita de un cansancio yo a mi edad con mi hija de 12 y con mi hijo de 7. Pero, por ejemplo, no hemos hablado de la depresión posparto, que es algo también completamente natural y esperado en la mujer por la parte hormonal y por esta carga de la maternidad, que ahora sí que nos llegó de un momento a otro, porque una cosa es tenerlo aquí adentro y otra cosa es ahora que ya lo tengo afuera, ¿qué hago con él? Y de eso nadie nos platica. De eso, cuando yo fui mamá de mi hija, mis 2 hijos han sido planeados y mis 2 hijos hemos deseado ya conocerlos y tenerlos. Pero yo recuerdo cuando mis 2 hijos, de hecho, mi esposo solamente él y yo estuvimos en el hospital esperando a nuestros hijos. Hubo amigos que nos estuvieron acompañando, pero yo recuerdo cuando nació mi hija, estuvimos él y yo en el hospital, y cuando ya llegamos a casa, mi familia llegó una semana después. Entonces, cuando yo llegué a casa con mi bebé, con mi primera hija, yo recuerdo que yo entré en pánico porque yo decía, ¿qué se hace con un bebé? O sea, ¿cómo se cambia un pañal? Y estoy hablando de cosas bien simples, pero cuando tú tienes un bebé por primera vez, ¿qué haces con él? O sea, a mí me daba pavor bañar a mi hija porque yo decía, se me va a resbalar, la voy a ahogar, o le voy a apretar demasiado los brazos que la puedo lastimar. Y son miedos naturales que tenemos. Y te estoy hablando que yo cuando mi hija nació, yo tenía como 30 o 32 años. O sea, ya era un adulto bastante con la madurez como para tener un bebé. O sea, yo no quiero pensar una mamá joven o una mamá quizá a lo mejor a los 50, a lo mejor con su paciencia o con todo el contexto, que ella se puede sentir presionada. Entonces aquí es otra vez cada familia, cada niño, cada mamá, cada hogar, cada situación es muy particular y no podemos hacer juicios o esperar de esta maternidad que se cumplan estas expectativas que nos han hecho creer que tienen que ser. Ya casi para terminar también aquí es que entre las mismas madres a veces nos hacemos juicios de quién es la mejor madre o qué es un parámetro de ser mejor madre. Yo ahorita ya no estoy tan familiarizada porque pues yo ya mis hijos están grandes, pero yo recuerdo cuando mis hijos nacieron, mis 2 hijos nacieron por cesárea y a mis 2 hijos no pude amamantarlos y los alimenté con mamila, con fórmula. Y no sabes qué triste para mí, qué frustrante con mi primera hija. Fueron meses de frustración, de vergüenza, de saberme que no me sentía yo tan una mujer tan plena y una buena madre, porque yo no podía alimentar a mi hija como lo hacían otras madres. O sea, cuando de repente se hacían estos eventos de la tetada que le llamaban, de lactar, el movimiento y todo esto, o sea, yo me sentía profundamente triste. Y era más el juicio de cómo escuchaba a otras madres de tú no fuiste una buena madre porque tú no pariste natural. No, o sea, a ti te dieron medicamento y a ti no te dolió las cesáreas. Eso no es parir, eso no es ser madre. O a veces es que la madre y el hijo se conectan y más cuando los amamantas, ahí está la conexión. Cuando yo alimentaba a mis hijos con mamila, yo me di cuenta que
estoy segura que la mamá se conecta con su hijo cuando lo alimenta por medio de la lactancia, pero también pude comprobar que las madres podemos hacer conexión por medio de una mamila. ¿Cómo lo haces? En la manera en la que tú te sientas y te tomas el tiempo que dure la mamila con tu hijo sin distracciones, de poder disfrutar a tu bebé, de tocarlo y de mirarlo. Es la manera en la que las madres hacemos conexión. Entonces, ahora, yo hablé desde mi privilegio porque yo monté un espacio para poder alimentar a mi bebé. O sea, con luz tenue, con un sillón, que acomodé un tapete y aquí la luz toda bonita. Habrá mamás que a lo mejor amamantan a sus hijos o los alimentan dentro de un baño porque otra vez aparte los sociales, tienes que cubrirte, etcétera. O sea, todos estos prejuicios también que hemos hecho acerca de la maternidad y que yo ahorita no voy a entrar en detalles, pero aquí hay muchas mamás que también nosotras somos mucho dedo que juzga y que nosotras mismas hemos hecho estos parámetros. Entonces, no eres más ni menos madre, eres una madre como cualquier otra si estás alimentando con fórmula, si tienes la fortuna de amamantar a tu bebé, qué bueno, te felicito. Si eres una mamá que tu hijo nació por medio de parto natural o de cesárea, te felicito, eres mamá como cualquier otra mamá. Si eres una mamá que vive en una casa grande y de verdad disfrutas tu casa y disfrutas de tu hijo, te felicito. Como la mamá que quizá a lo mejor vive todavía con su mamá y que duerme en una habitación prestada, te felicito, mamá. Disfruta de tu maternidad y otra vez vamos nosotras. Aquí es importante que tú cuando pongas límites acerca, para poner estos parámetros, otra vez Mónica, ¿cómo hago el equilibrio de todo lo que se nos ha impuesto, que debemos ser, lo que se espera de nosotros como madres? Empieza a verte para ti cuáles son tus alcances, porque ahí es donde vamos a empezar a poner límites afuera. O sea, si esperan que yo salga a trabajar, que sea la proveedora de la familia, cuando yo no tengo una red de apoyo, no puedo pagar una guardería, no tengo con quien cuide mi bebé, o sea, y a lo mejor me explico, o sea, con este tiempo de calor, ahorita como está todo México, etcétera, o sea, qué complicado es, porque también el clima esa es otra. O sea, yo no estoy hablando incluso de la mamá que tiene que viajar en camión, que tiene que atravesar toda la ciudad. Mi mamá nos crió. Yo desde que recuerdo ella ha trabajado todo el tiempo y alguna vez me acuerdo que mi mamá dijo llorando y eso fue algo que se me quedó grabado mucho en la cabeza, donde mi mamá decía, yo quería que los días, que un día, perdón, tuviera más horas porque 24 horas no me era suficiente, yo quería trabajar más para llevar más dinero a la casa. Y eso lo viven muchas mujeres. Y otra también de estas, de esto de la maternidad, de cómo la hemos romantizado, es que por una parte, una mujer no debería de criar sola, o sea, una madre debería de estar con su esposo, entonces por lo tanto no deberías de separarte de él, no deberías de divorciarte. Y esto también es, nadie puede decir qué es lo que vive cada madre, o sea, no sabemos si esa mamá está siendo violentada. Y le estamos pidiendo que, pobrecito de tu hijo, lo vas a dejar sin padre. O cómo es posible que no le permitas ver al padre. Y aquí yo no voy a entrar en detalles porque tanto en consulta he visto madres que violentan como padres que violentan. Y no saben, me ha tocado hacer estos dictamen que se presentan al juez para ayudar al juez a decidir el niño con quién va a estar mejor. Y me ha tocado los dos escenarios. Pero estoy hablando de cómo a las madres nos hacen responsables de cómo, si el padre no es un buen padre y queremos separar al niño, o sea, como afuera en lo social hacen el juicio de, es que, o sea, tiene un buen padre, o sea, te provee, te da, ¿qué más quieres? Entonces, lo cierto es que el niño no debería de criarse solo, pues el niño llegó con un papá y una mamá y lo que se esperaría es que estuvieran ambos juntos y que estuvieran cuidándolo, juntos o separados. Me refiero a que estuvieran al pendiente del niño, pero no siempre se da. Y es aquí donde otra vez hay parámetros que debemos empezar a reestructurar, porque ya las familias ya no son una regla que tenga que vivir el niño cerca de papá y de mamá, porque no siempre papá y mamá es la figura más segura. Y muchas veces en consulta me ha tocado también a veces pensar que hay niños que tienen dos papás o dos mamás, y me refiero porque es el nuevo esposo de mamá que se convierte en una figura paterna para el niño, no sustituyan al otro papá, pero a veces es los papás que se imponen de que yo soy tu único padre. Pues a veces es papá, pues vamos a ver qué tanto estás ejerciendo tu paternidad, porque pues una cosa es decir que eres el papá y otra cosa es de verdad hacer esa chamba de como papá, y es lo mismo también para la mamá. Pero si un niño no está seguro con uno de los dos padres, debería de separarse.
Y eso es algo donde de repente es conflictuante o debería de quedarme y de creer que la familia es como el conjunto de un grupo de personas, que eso incluye a la mamá y al papá, pero por otro lado no te separes. Pero por otro lado también hay un juicio para las mamás que están criando solas o tener también prejuicios sobre esas madres que están criando solas. Y es ahí donde como criar sola es, pues vamos haciendo una red de apoyo, donde yo te decía, como mamás vamos haciendo menos juicios acerca de la otra mamá y mejor vamos a apoyarnos entre nosotras, y con apoyar me refiero a no criticar, porque nadie, yo como mamá no sé lo que tú estás viviendo porque no estoy en tus zapatos y me lo puedo imaginar, pero con certeza no lo sé, solamente tú lo sabes. Ya casi para terminar, es que pues, ¿qué tanto nos han hablado, por ejemplo, acerca del cuerpo perfecto? O sea, yo te platicaba al principio que yo estoy siguiendo a una psiquiatra que le hicieron el juicio acerca de que si está frente a la cámara, pues debería de estar bien arreglada y bien peinada, por ejemplo. Entonces, cuando ella dijo, bueno, este espacio no se trata de eso, este espacio se trata de informar, y es lo que yo estoy haciendo. Y si tú estás esperando que yo esté aquí bien peinada, creo que estás en el espacio equivocado. ¿Cuántas veces nos ha tocado que nos han llamado, por ejemplo, es que estás descuidada, estás ojerosa, te ves cansada, te ves mal? El otro día yo hice un video acerca de la corona de mamá, que es este chongo que nos hacemos las mamás, de que de repente ya es, pues no sé, ya tienes cumplió tu hijo, por ejemplo, los 40 días de nacidos, y de repente esperan que las mamás quedamos delgadas otra vez y que con esos kilos de menos también. O sea, ahí es donde otra vez creo que ese juicio lo hacemos mucho las mamás, y a veces nosotras lo seguimos alimentando cuando de repente alguna de las mamás baja de peso y reafirmamos con él, wow, qué bien te ves. Entonces, o sea, entonces quiere decir que antes no te veías bien, o qué delgada estás, entonces quiere decir que antes me veía pues no delgada, ¿me explico? Entonces aquí es donde cuando tú te conviertes en mamá, claro que tu cuerpo va a cambiar. O sea, cuando tú te embarazas, tu cuerpo ya está cambiando. Y es imposible que tu cuerpo vuelva a regresar otra vez como estaba antes, después de un bebé. Y más si tienes 2, 3 bebés, o sea, es imposible, digo, a menos que te hagas una cirugía. Y si te la haces, es muy respetable, es tu cuerpo y tú decides. Pero aquí es otras veces donde me ha tocado de repente que yo veo, el otro día me tocó ver una chica que sale en la televisión donde ella ya al mes estaba en bikini todo en la playa como si nunca hubiera tenido un bebé, y no sabes cómo leí los comentarios de wow, qué bien te ves, es que tú sí te cuidas, etcétera. Entonces, no, espera, o sea, las otras mamás que no tenemos ese privilegio que ella tiene seguramente de hacerse cirugía o de hacerse una lipo, hacerse todos estos tratamientos, claro, otra vez yo dije, pues claro, es que ya su trabajo es salir en la televisión y probablemente pues su contrato dice que se comprometió al peso, no lo sé, estoy especulando, pero creo que es ahí también donde dentro de la maternidad, Rosa, nos hablan del cuerpo perfecto, o sea, de cómo no deberíamos de envejecer, de cómo no deberíamos de subir de peso, de cómo deberíamos de seguirnos cuidando, y si nos vemos ya con ojeras y en pants, pues no nos estamos cuidando, de cómo deberíamos de ir al gimnasio o al menos estar haciendo ejercicio dentro de casa. Y también de esto es de cómo es, porque lo ven muchas madres también y muchos padres, de que tenemos que salir a trabajar y también a proveer. Cuando esto es, pues, otra vez son acuerdos que se tienen en casa. Si en casa se decidió que papá o mamá sale a proveer, pues probablemente habrá otro padre que se quede en la crianza con los hijos, o tal vez los dos salgan a proveer, o tal vez los dos se queden en la crianza. Y aquí ya no es una regla, vuelvo otra vez, porque afortunadamente las cosas siguen cambiando para mejorar. Pero aquí mucho de esta maternidad que nos han vendido, de estos mitos que se esperan que tengamos, que logremos, y que la verdad es que pues ahorita, hoy en día la maternidad, la crianza es muy diferente a como era el siglo pasado, incluso todavía creo yo que difiere mucho de lo que era hace 10 años. Entonces ahora muchas cosas están cambiando para bien, pero muchas cosas por las redes sociales. En las redes sociales yo le digo a mi hija, mucho de lo que hay en las redes sociales es falso, y mucho de lo que hay, el contenido le pagan para que ella pueda proyectarse de una manera y que esa sea la idea que se compre, pero no es real. Y lo mismo pasa con la maternidad. O sea, yo sigo muchas chicas que hablan mucho de su casa. Sigo a una chica en YouTube que ella vivía en Arizona y se mudó a otra parte de Estados Unidos por parte de su esposo, y ella
se mudó con su esposo por su trabajo y ella tiene 3 hijos. El primero, ese es su primer matrimonio, y el jovencito es un niño de 11 años, se quedó a vivir con su papá porque toda su vida había vivido en Arizona, y ella pues ahora que se casó tiene otros 2 niños y se fue a vivir pues ahora con su esposo y sus hijos. Y no sabes cuántas críticas hubo de ella, de pensar que cómo era posible que dejara a su hijo, que ellas morirían por llevarse a sus hijos. Entonces es otra vez, qué curioso que todos los comentarios eran de mujeres, o sea, y de madres, por supuesto. Y claro, una que otra que no era mamá y que pues también ella opinaba sobre el trabajo de las mamás. Entonces, yo sé que el día de hoy hablé mucho, pero me pareció muy interesante cerrar el tema el mes de mayo, que está muy dedicado a las madres, para cerrar con este tema del cómo nosotras como madres, creo que muchas nos hemos pegado a los prejuicios todavía que hay en lo social, de cómo muchas quizá a lo mejor hemos aceptado o adoptado algunas situaciones que la maternidad nos han dicho que tiene que ser, de cómo nosotras a veces nos sentimos muy culpables, y no es que digo a veces, creo que todas las madres nos hemos sentido culpables porque no cumplimos estándares que pues afuera nos dicen que tenemos que cumplir, y que creemos que no somos buenas madres. Yo pienso que las mamás que miran estos videos, que las mamás que se informan, que las mamás que de repente en lo privado me hacen preguntas, que en lo privado buscan una asesoría, que se informan, son mamás que ya son buenas madres, pero que a veces suceden situaciones en casa que a veces no sabemos cómo manejarlas porque estamos aprendiendo en esto de la crianza y nos sentimos muy presionadas porque afuera dicen que tenemos que cumplir ciertos estándares, y que a veces como no lo logro, entonces me siento una mala madre. Y es ahí donde yo digo, ya somos buenas madres, ya hay buenos padres, solamente es cuestión de seguir aprendiendo. Y otra vez, cada familia, cada mamá, cada papá, cada hogar, cada niño, cada niña tiene situaciones muy particulares, y no deberíamos de hacer juicios de situaciones que no conocemos. Incluso yo tengo una hermana, mi hermana tiene situaciones muy particulares dentro de su matrimonio con sus hijos, y yo cuando ella me comparte, yo le platico con ella de lo que ella me comparte, y si ella me permite dar una opinión, yo se la daré. Si ella me quiere preguntar qué opino yo, si desde donde ella me pregunta, a veces me preguntas como hermana, me preguntas como mujer, me preguntas como profesional, ¿cómo quieres que te conteste? Y así me lo han preguntado mamás que conozco, mamás en la consulta. Es hasta dónde me permites yo opinar o decirte o recomendarte, pero nadie vive, o sea, nadie puede entender más que tú, porque eres tú la que lo está como viviendo. Así que, pues vamos a seguir trabajando acerca de que estos mitos en la maternidad pues se vayan viéndolo más de una maternidad mucho más real, sin tantos prejuicios, sin tantos prejuicios, sin tantas opiniones, sin tantos juicios también. Marcar dice, hola, buenos días, psicología infantil y terapia de juego. Hola Mar, ¿cómo estás? Muy bien. Pues nada, me voy despidiendo. Yo espero que se la vayan pasando muy bonito, que el día de hoy hayamos aprendido algo acerca de los juicios, de lo que yo espero de mi propia maternidad, de lo que a veces los demás exigen que yo debería de dar, y que pues a veces es como descabellado esperar que yo sea una madre perfecta, que no podemos tener hijos perfectos, que es normal que los niños peleen, es normal que yo me canse, que debo de pedir ayuda si ya me siento agotada, y no esperar a que me sienta súper mega agotada para pedir ayuda. Yo les recomiendo que por favor se acerquen de vez en cuando con a trabajar esto de la salud mental. Es sumamente importante porque criar no es sencillo, y más cuando lo estamos haciendo solas, sin un compañero, sin un apoyo, cuando no tenemos una red de apoyo, cuando no tenemos un trabajo o un lugar seguro donde quedarnos, o que no sabemos quién nos está cuidando a nuestros pequeños, o me siento insegura. Es necesario poder buscar apoyo para podernos sentir mucho más cómodas, trabajar con estrategias muy particulares de acuerdo otra vez a la edad que yo tengo, a la mamá que yo soy, a la edad que tiene mi hijo, a la personalidad, donde vivo, cómo vivo, etcétera, donde podamos tener herramientas pues con mucha más certezas y muy particulares de acuerdo a cada familia. Así que ahora pues me voy a despedir, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Ya estarán viendo acá arriba en la portada el tema del que vamos a estar platicando, que ahora ya va dedicado también a los papás. Y aunque tú seas mamá
mamá también velo, y este video también pásalo también a los papás también, porque aunque hoy estuvimos hablando de maternidad, también les concierne también a ellos como padres. Ellos también participan dentro de, y aunque puede ser el hermano, el otro día me decía una mamá, Mónica, yo te conocí porque resulta que mi suegra te vio en uno de los videos, ella te vio, me mandó el video, nos sentamos, platicamos, y pues ahora venimos a pedir una asesoría para que me platiques porque traigo yo estas dudas, etcétera. Y no siempre los niños se tienen que quedar a sesión, las mamás tampoco, es solamente una asesoría donde yo traigo una lista de dudas, y pues ahora sí es mejorar mi estilo de crianza, y yo quiero convertirme en un mejor ser humano para ser una mejor mamá. Así que pues nada, las veo la semana. Bye.